A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la coordinación de este espacio, Génesis Rodríguez, y en la producción, Mario Villarreal. En los controles, Gregorio González, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, expresó en una entrevista su rechazo a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que enviará a Venezuela, y recalcó: en la dictadura y la tiranía no hay elecciones libres. Deben cesar los paños calientes sobre la espantosa catástrofe que vive Venezuela. Si quieren hacer ese gasto y esfuerzo de ir a Venezuela, vayan a confirmar cómo siguen ejecutando seres humanos por la vía extrajudicial. Vayan a ver cómo son las colas para todo: gasolina, comida, medicina. Vayan a ver cómo ese país, que era riquísimo, ahora su moneda no vale nada, dijo Ledesma. Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional electa en el 2015 calificaron de inconstitucional el proceso comicial convocado para el próximo 21 de noviembre. Mediante un comunicado conjunto, 23 parlamentarios señalaron que hay unas condiciones democráticas para acudir a unas elecciones y advirtieron que el ejercicio electorero del 21 de noviembre próximo representa, además, una operación para cimentar el poder a los actores alineados con el modelo mafioso instaurado en el país. Por tanto, no representa el ejercicio inconstitucional, sino una fórmula para ampliar los espacios de control del Estado criminal. A propósito de los papeles de Pandora, Omar González, dirigente de Vente Venezuela, en declaraciones para RCR, condenó que la investigación detalla que funcionarios venezolanos malversaron 2.000 millones de dólares en los paraísos fiscales. Se habla en estos papeles de una investigación de decenas de colegas periodistas de más de 15, 20 países, de un robo de cerca de 2.000 millones de dólares en Venezuela, que habrían sido colocados en paraísos fiscales y tratados de lavar, como se dice en el término delincuencial de la corrupción, a través de Panamá. Y muchos de ellos hacia el pequeño país de Andorra, el vecino de España, donde, bueno, se había convertido en una gigantesca lavadora. Son 2.000 millones de dólares que están involucrados en esta larga lista, que aparecen mandatarios, 14 mandatarios, tengo entendido, de América Latina, y personajes de la realeza, del Medio Oriente, así como también de otras naciones, incluso del Reino Unido. En fin, es un escándalo de proporciones globales que de nuevo saldrán a relucir los nombres de los ya conocidos testaferros y familiares del chavismo y del madurismo que están implicados en este caso. Asimismo, González informó que el documento también pone en evidencia a mandatarios, empresarios, reyes, príncipes, deportistas y figuras del espectáculo, quienes buscan invadir o evadir impuestos a través del lavado de dinero. Buena parte de estas denuncias, de este dinero, están involucrados mandatarios, empresarios, reyes, príncipes, emires, sultanes, en evasiones de impuestos, ¿no? Y también figuras del deporte y figuras del espectáculo, que querían eludir el pago de compromisos tributarios. Ahora, en el caso de Venezuela, efectivamente, ahí aparecen los nombres de Diego Salazar, aparece el nombre de Merlis Villalobos, y los ya conocidos familiares vinculados con altos dirigentes del chavismo en Venezuela. Esto sí es un producto de la corrupción, del robo, del saqueo de la que ha sido víctima Venezuela.
Se está hablando de más, como te digo, María Alejandra, más de 2.000 millones de dólares que habrían pasado desde Panamá, desde Venezuela, desde luego, a Panamá, y de Panamá a Andorra y a otros paraísos fiscales. En otras informaciones, Nicolás Maduro anunció este domingo que los venezolanos mayores de 18 años de edad podrán ser inoculados sin previa cita en cualquier centro de vacunación del país. A partir de este lunes, cualquier persona mayor de 18 años podrá vacunarse sin previa cita, dijo Maduro durante una reunión con la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de COVID-19. Nicolás Maduro explicó que se puso como meta el 15 de octubre para alcanzar el 50% de la población vacunada. Asimismo, se afina la maquinaria para que el 30 de octubre Venezuela logre el 70% de inmunizados. Hemos puesto 15 de octubre la meta para llegar al 50%. Y ahora estamos, mira, montados en el aparataje, en la maquinaria de salud, llevando la vacunación directo a las comunidades, flexibilizando todo lo que hay que flexibilizar, señora vicepresidenta, señor ministro, señora ministra, compañeros y compañeras, para el 30 de octubre, cuando esté finalizando este mes que tiene 5 sábados y 5 domingos, nosotros en Venezuela habremos alcanzado el 70% de vacunados, personas en edad de vacunarse. En ese sentido, Maduro anunció que el próximo 25 de octubre dará inicio a las clases presenciales con la máxima bioseguridad. Mañana empieza la semana del 4 de octubre, que es semana radical todavía. Luego viene la semana del 11, flexible. Luego del 18, que es radical. Y luego la semana del lunes 25, expresó Maduro. Quiero anunciar a nivel de toda la educación primaria, secundaria y universitaria, nos preparamos para reiniciar clases presenciales con extrema bioseguridad, Venezuela con la máxima bioseguridad, explicó desde la alocución dominical en el Palacio de Miraflores. Con respecto a los casos de coronavirus en Venezuela, Nicolás Maduro informó que este domingo se registraron 1.326 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales 514 están en el estado Miranda. Luego le sigue 253 en Caracas, 226 casos en Carabobo, Nueva Esparta con 111 casos y La Guaira con 94. Además, manifestó que los casos en estos 4 estados indican la aparición de una tercera ola de contagios, lo cual no es así en el resto del país, donde la curva nacional muestra crecimiento lento. Fíjense el día de hoy. Hoy hubo 1.326 casos nuevos, de los cuales 514, el 40% en el estado Miranda. A cuidarnos, Miranda, otra vez, a cuidarse, que yo veo mucho movimiento en Miranda, mucho movimiento en las calles todo el día, toda hora, mucho movimiento en Caracas, mucho movimiento en La Guaira, en las playas, en los mercados, mucho movimiento en los bulevares, en las plazas, mucho movimiento, igual que en Carabobo, ¿eh? Quiere decir que si nosotros logramos un buen control allí estas semanas que vienen, eso va a mejorar el índice a nivel general del país. De los 1.326 casos, 514 en Miranda, 253 en Caracas, empezó a bajar Caracas ahora, por las medidas que se tomaron desde hace 10 días. Fíjense, se toman medidas y la cosa mejora. 226 casos Carabobo. Nueva Esparta aparece aquí con 111 casos hoy. Vamos a ver. Y La Guaira con 94 casos. Para que ustedes vean, podemos nosotros, tomando las medidas a tiempo, mejorar bastante. Por otra parte, Venezuela recibió este domingo 900.000 dosis de la vacuna Abdala procedente de Cuba contra el COVID-19, tras ser aprobada en julio pasado una autorización para su uso en emergencias por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, CEMED, cubano, informó Nicolás Maduro. Hoy llegaron 900.000 vacunas Abdala a Venezuela. Quiero agradecer al presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba por el envío de las 900.000 vacunas Abdala en Venezuela como parte del plan para traer de Cuba no menos de 15 millones de vacunas, dijo Maduro en un acto transmitido por BTV.
Según información de Infosismology, página integrada a la red de sensores sísmicos en el mundo, las partículas de las cenizas del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, llegaron a Venezuela durante la madrugada de este 4 de octubre. Según la información compartida en redes sociales, las cenizas también llegaron a República Dominicana. En materia regional, el periodista Jonathan Maldonado reportó que la mañana de este lunes comenzaron las labores para mover los contenedores que se encuentran en el puente internacional Simón Bolívar, que une a la ciudad de San Antonio del Táchira con el sector La Parada de Cúcuta. El periodista indicó que se esperaba a las 10 de la mañana que se acerquen autoridades al paso internacional. Sin embargo, Migración Colombia no ha confirmado la reapertura total de la frontera con Venezuela. En otros acontecimientos, el gobernador de Monagas, Cosme Arzolay, confirmó que en comunidades del sur de este estado existen casos de fiebre amarilla, por lo que se incrementan las acciones de vigilancia epidemiológicas no convencional y se intensifican el Programa Nacional de Vacunación contra la enfermedad. El sábado, Médicos Unidos de Venezuela reportó 7 casos registrados en Monagas de epizotia de fiebre amarilla en el estado de Monagas. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, prevé que este lunes continúen las lluvias. Según el reporte del organismo, las lluvias más intensas se esperan en áreas del Zulia, Andes, Falcón, Centro Norte Costero, Sucre, Monagas, Delta Macuro, Bolívar, Amazonas y el Esequibo. En el resto del país se mantendrá con lluvias ocasionales. En materia económica, Carlos Fernández, presidente de la Federación de Fedecámaras, aseguró este lunes que la caída del sector privado se detuvo. La caída económica del sector privado en Venezuela se detuvo. Eso no significa que dejen caer algunos subsectores privados. Eso es muy importante si vemos que vienen de caída de 20 y tantos % que años anteriores. Eso no quiere decir que el PIB del país vaya a crecer porque el componente del gasto público sigue cayendo y probablemente tendremos un cierre del PIB ligeramente negativo, expresó en una entrevista para el medio de comunicación Unión Radio. Para Fernández, la detenida de la caída de la economía privada se debe al sector micro. Creemos que se debe al tema de la reactivación del crédito privado, de que muchas de esas transacciones se hacen en dólares y, al estar en intermedio una moneda de pago, no requiere de la reserva de valores en el tiempo. Los agentes económicos se ven motivados a ofrecer créditos a sus clientes, afirmó. En materia internacional, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó la aplicación de la dosis adicional de la vacuna COVID-19 Comirnaty de BioNTech y Pfizer y Spikevax de Moderna a personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados al menos 28 días después de la segunda dosis. La recomendación surge después de que estudios muestran que una dosis adicional en estas vacunas aumenta la capacidad de producir anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19 en pacientes con trasplantes de órganos con sistemas inmunitarios debilitados. Aunque no hay evidencia directa de que la capacidad de producir anticuerpos en este paciente proteja contra el COVID-19, se espera que las dosis adicionales aumenten la protección al menos de algunos pacientes. Durante varios días, la atención en la frontera se centró en los límites de Texas y Coahuila, con el barrio de miles de haitianos, con el arribo de varios haitianos. En las ciudades de Tijuana siguen varados unos 10,000 solicitantes de asilo y siguen llegando más a dicha localidad. Pero en otras ciudades mexicanas aún hay miles de migrantes que esperan solicitar asilo a Estados Unidos. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más información. La gente se remolina por un elote o mazorca de maíz en un albergue de Tijuana. No alcanzaron para todos. Lo mismo ha pasado en fechas recientes con la comida. Ya son como 3 noches que nos dormimos con hambre, la verdad. La atención se ha centrado en la multitud de haitianos que se juntaron en la frontera de Texas y Coahuila. Pero en otras ciudades mexicanas aún hay miles de migrantes que esperan solicitar asilo en Estados Unidos. Aquí debe haber unos 10,000 migrantes, muchos en condición de calle o en albergues verdaderamente en condiciones dramáticas. En esta iglesia han ido acondicionando espacios para albergarlos. De verdad tenemos huyendo.
no traemos cosas, no traemos nada. En sí, todo nos lo dieron aquí. Las cosas empiezan a complicarse. Cuando dan donaciones, pues hay comida, pues sea frijolitos y arroz hay. Pero cuando ahí se termina lo de la bodega, tenemos que comprar nosotros nuestra propia comida. Nayeli Gutiérrez huyó con su familia desde el estado mexicano de Guerrero, donde balearon a su hermano porque no quiso seguir pagando una extorsión conocida como cobro de piso. Ellos saben que nosotros hicimos denuncia. Si nosotros volvemos, nos van a matar. Está desesperada porque Estados Unidos no ha restablecido el asilo e interrumpió el acceso mediante el perdón humanitario. Estamos aquí hace casi 5 meses y no hemos tenido una respuesta de ningún abogado. Por favor, ayúdenos. La sociedad civil de ambos lados de la frontera le ha tendido la mano a los migrantes, pero son tantos y han estado aquí por tanto tiempo que la ayuda empieza a ser insuficiente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y con esto nos pasamos a materia deportiva, que le damos el pase a nuestro colega David Rodríguez, que nos trae el desayuno deportivo de este lunes. Muchísimas gracias por este enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín deportivo de este lunes 4 de octubre. Comenzamos con el fútbol internacional y una jornada de locos en las principales ligas europeas, ya que el pasado fin de semana se agudizó la crisis en el FC Barcelona y cayó en uno de los clásicos del fútbol español 2-0 ante el Atlético de Madrid. Pasado domingo, sorpresas también hubo, porque el Español de Barcelona dio la campanada de la jornada ganándole 2-1 al Real Madrid en condición de local. En Inglaterra, el Manchester United, con Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes, empató a un gol contra el Everton, y en el partidazo de la jornada en Inglaterra, el Manchester City igualó a 2 tantos contra el conjunto del Liverpool. Mientras tanto, en Francia, además de la victoria del Inter de Milán 2-1 ante el Sassuolo, en Francia cayó el Paris Saint-Germain en lo que fue la primera derrota de la tripleta de delanteros conformada por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Esto con un resultado de 2-0 ante el Stade de Reims. En futsal, Portugal se coronó por primera vez campeón del mundo en la historia, derrotando al que hasta ayer era el campeón defensor Argentina con pizarra de 2-1. Mientras tanto, en el duelo por el tercer puesto, Brasil derrotó 4-2 a su similar de Kazajistán, completando el podio del torneo. Venezuela quedó en la 9ª posición, mismo sitial que tiene en el ranking mundial de la FIFA de la disciplina. Bien por los nuestros. En fútbol también tenemos que en femenino Teina Castellanos, y hablando un poquito de los venezolanos, sigue intratable en la Liga de Primera División del fútbol femenino en España. Marcó nuevamente, esta vez en lo que fue el empate del Atlético de Madrid, 2-2 frente al Madrid Club de Fútbol. Hablando de la Vinotinto de Fútbol Campo, Cristian Cáceres Jr. ya se reportó junto a algunos legionarios para el juego de la Vinotinto de este jueves contra Brasil. Además, la Federación Venezolana de Fútbol anunció, o mejor dicho, comunicó el porqué de las ausencias de jugadores como Mikel Villanueva, Joseph Martínez, Jefferson Savarino, José Salomón Rondón, entre otros. Pasamos rapidito al béisbol, porque Venezuela es campeona del mundo sub-23. Derrotó 4-0 a su similar de México, quedándose con los máximos honores el pasado sábado. Y hablando de las grandes ligas, jornada dramática la que se vivió el pasado fin de semana, y ahora todo está entre comillas definido. ¿Por qué? Porque mañana Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston se van a disputar el comodín de la Liga Americana, y el ganador de este compromiso irá ante los Mantarrayas de Tampa Bay en la serie divisional de la Liga Americana. En la otra serie, los Medias Blancas de Chicago harán lo propio contra los Astros de Houston. Mientras tanto, en la Liga Nacional, hoy se disputará el juego de comodín entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Quien gane este compromiso va ante los Gigantes de San Francisco en la serie divisional, y la otra llave será Bravos de Atlanta contra Cerveceros de Milwaukee. En el mundo del tenis, Anita Sabalenka se pierde el Masters Indian Wells por dar positivo por COVID-19. Y en la rama masculina no van a estar presentes Dominic Thiem, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. En baloncesto empieza, mejor dicho, a haber un poquito de humo blanco en referencia al inicio de la Superliga de Baloncesto, la cual se anunciará en una rueda de prensa encabezada por el ministro del Deporte, Mervin Maldonado. Y para culminar este boletín informativo, el sopo es Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, quien cumplió 40 años de edad el pasado 1 de octubre, se regaló un vehículo de 450.000 euros. Les invitamos a que se cuiden del coronavirus y tengan un feliz inicio de semana. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.